Señora consejera, después de 4 años, a prisa, in extremis, nos enteramos, y tiene razón en este caso la diputada que actuó anteriormente, por la prensa prácticamente, por la nota que ustedes ponen en la página web, de que aprueban el decreto ley que modifica la Ley de Transporte Urbano y Metropolitano. 4 son los días que han faltado para no agotar el plazo conferido por el Gobierno de España. Han tenido, señora consejera, 4 años para intentar conciliar el sector del taxi y los problemas que tiene el sector del transporte terrestre. Nos traen este decreto a última hora. Yo entiendo que como los malos estudiantes, además ocultos, porque no se conoce, y generan, porque así lo hemos leído hoy en la prensa y lo tenemos a la puerta del Parlamento, el malestar y crispación en ambos colectivos, profesionales que lo único que quieren es ejercer el derecho al trabajo, además que le ampara nuestra Constitución. Situación de incertidumbre y malestar generada, sí, por el decreto Ábalos, que fue una ley perversa, porque es así, porque lo que hizo fue lavarse las manos como Pilato y echar, en este caso, el problema a las comunidades autónomas. Y habría que leer el decreto en sí, el texto del decreto, porque el texto del decreto tiene migas. Y en este caso, pues, por el Gobierno de España, se elude el problema, se le echa a las comunidades autónomas y provoca 17 regímenes jurídicos diferentes que tienen que soportar, en este caso, los usuarios y, en este caso, los trabajadores, dependiendo del lugar donde vivan en España. Y eso es así. Y ustedes, señores socialistas, a nosotros nos resulta sorprendente que vengan ustedes los otros días, cuando los vimos aquí en el anterior pleno, a hacer esa performance que hicieron con el sector del taxi, cuando ustedes han sido la génesis y el creador del problema que tenemos hoy aquí. Ustedes. Y mire usted, le voy a refrescar un poco. Ustedes están actuando como los pirámonos bomberos en este tema. Y les voy a refrescar la memoria. Era el año, las licencias VTC vienen reguladas por la Ley Orgánica de Transporte, de Ordenación del Transporte Terrestre, y por un reglamento, la Ley del año 87 y el reglamento del año 90. Esta ley establecía la famosa paridad, que es motivo de guerra, de la paridad 1:30, con la VTC, ¿vale? Ustedes, en el año 2009, en una de esas plagas de carácter bíblico que suele pasar algunas veces este país, en este caso el gobierno social globalista de Rodríguez Zapatero, vinieron a dictar dos leyes, la ley paraguas y la ley ómnibus. Y la ley ómnibus lo que hacía era desarrollar una directiva europea del año 2006 que exigía, en este caso como tema principal, una ley que modificó un montón de leyes y que exigía como tema principal, en este caso, hacer regulación de lo que eran los sectores de servicios. Pero claro, ustedes son más papistas que el Papa, porque la directiva decía y apartaba, en este caso, al transporte terrestre, a las ambulancias y al sector portuario. Pero ustedes regularon, liberalizaron, en este caso, las VTC, que son el problema que ahora, una década después, tenemos. Luego, no vengan ustedes con esas performances, ¿no? Entonces, la ministra Trujillo decía aquello en un artículo periodístico, que no se podía ser liberal de cuerpo para arriba y paternalista de cuerpo para abajo, cosa que define bien el cacao mental que tenía la ministra y aquel gobierno. Y, además, el secretario de Economía, señor Campa, afirmaba que no iba a haber ningún tipo de problema para el sector del taxi. Lo tienen ustedes todo ya puesto en la página web. Mire usted la página web de su partido y lo puede ver ahí. La ley ómnibus, sin duda jurídica alguna, había liberalizado absolutamente el otorgamiento ilimitado de autorizaciones de la VTC. Alguien había mentido. Alguien había mentido. Y ustedes, señores del centro centrado, moderado, neoprogresista, ustedes mantuvieron esa ley durante 3 años con una mayoría absoluta de 185 diputados, lo mismo que mantuvieron todas las leyes ideológicas que se hicieron en el gobierno de Zapatero. Y ustedes generaron el problema
grave que están sufriendo a estos trabajadores porque que ganaron las elecciones con esos 185 diputados, tardaron nada más y nada menos que 3 años en hacer una reforma de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre y su reglamento que devolvía, en este caso, la ratio, que es el gran problema ahora aquí. Pero ya era tarde, claro que era tarde. En ese momento, en el año 2015, incluso los tribunales dijeron que todas las licencias eran válidas, que no se podía retrotraer la situación y que además, señores, aquellas que se habían solicitado eran legales. Y llegamos a una ratio en España en la que había 9.000 VTC con respecto a 65.000 taxis y una ratio de 1,7. Y aquí en Andalucía hoy tenemos una de 2,7. Y es cierto, señora consejera, también lo que han dicho algunos de los diputados que han actuado aquí. Desde el año 2009 y sobre todo en el 2013, con el boom de las plataformas digitales, los especuladores de todo tipo, dirigentes de los taxistas incluidos y también políticos del Partido Popular y de otros partidos, otros que han convertido este tema en una puerta giratoria más, vinieron a solicitar miles y miles de licencias VTC. Y hay muchos políticos que están en ese negocio y hay muchos políticos trabajando para esas multinacionales. Nos encontramos de nuevo ante las imposiciones de las élites europeas y de esos burócratas que no solo nos atacan nuestras costumbres y raíces, también en temas como este nos obligan a una regulación de un servicio público que debería ser cuestión soberana de España. Y eso es lo que ha pasado con otros temas también, como ha salido aquí, que son los temas, por ejemplo, de la energía. En todo este desaguisado de las malas gestiones de unos y de otros, del bipartidismo de la PP y de la PSOE, de sus irresponsabilidades, los mayores perjudicados son las miles de familias, como estas que hoy tenemos aquí, que han pedido una hipoteca para comprar una plaza de taxi, estudiantes que han visto una oportunidad laboral, divorciadas, señores mayores de 50 años que han encontrado un lugar de trabajo y que ven ahora con desasosiego peligrar sus vidas, su estabilidad económica y más en las circunstancias tan difíciles como las que vivimos y se vislumbran en un futuro. Y otro perjudicado, señora consejera, va a ser el usuario. Señora consejera, desde Vox le reclamamos al Gobierno de la Junta qué han hecho en estos 4 años y también le reclamamos que nos envíe, hombre, a través de nuestros portavoces el decreto, porque es que no lo hemos visto y no hemos tenido que enterar por la prensa. Ustedes hablan del Gobierno del diálogo y en este caso creo que no ha habido diálogo. Del Gobierno de la anticipación. No se han anticipado ustedes en esta última década, sino que han sido también generadores de este problema. Y traen un decreto in extremis, en este caso a última hora. Cierto es que tanto unos como otros han sido los responsables de esta situación de inestabilidad del sector, que afecta a trabajadores de estos medios de transporte y a los usuarios de los mismos. Señora consejera, sé que usted ha escuchado a la gente. Sí, lo sé. Y además he leído el borrador de más de 500 páginas que ustedes tienen en la página y se nota que hay mucho trabajo detrás. Pero le voy a decir, y ojalá este decreto resuelva el problema, pero le voy a decir, estoy convencido de que no va a resolver ningún tipo de conflicto el problema. Y además, sé absolutamente que usted es consciente de que es así. Ustedes lo que han hecho es traer este decreto para salvar la situación que les mandó, en este caso, el Gobierno de España. Y no hay otra cosa, porque el conflicto va a seguir y además se va a judicializar. El Tribunal Supremo tiene en sus manos ahora mismo este tema y muchos más y ha dicho que va a revisar la sentencia del año 2008, ha hecho una consulta, en este caso al Tribunal Europeo, con respecto a la ratio y otros motivos que han salido, que ha sacado usted aquí. Con lo cual, esto va a acabar, y ojo, con las reclamaciones millonarias de un problema que generaron ustedes dos hace ya bastante tiempo. Cuando tengamos, por supuesto, el estudio profundo del decreto ley, si lo veremos, se ve que se ha dicho que se va a publicar el sábado, y las opiniones de los afectados, posiblemente en un futuro pleno de convalidación del mismo, podremos decir más cosas. Gracias, señorías.